A estar, ok. Vamos a darle continuación, ¿verdad? A la conferencia, taller, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que hemos estado discutiendo. Eh, Discutimos, ¿verdad? El tema principal de toda esta presentación ha sido eh, básicamente la salud y es basada, ¿verdad? En Levítico del 15 al 17, 12 al 17, que entiendo que lo repasaron ¿verdad? En las reuniones anteriores, ¿verdad? En la que el Señor eh, da unas instrucciones acerca no solo de la higiene, sino ¿verdad? De las plagas, de al estar pendiente, de la pureza física. Y el Señor le dedica bastantes capítulos, ¿verdad? Bastantes instrucciones dedicado a eso. Pues basado, ¿verdad? En esas instrucciones del Señor, pues estamos haciendo toda esta presentación, pero para poder llegar a lo que es guardar nuestra salud, pues había que discutir unos temas antes y nosotros, ¿verdad? Discutimos, discutimos cuáles son las enfermedades, cuáles son los microorganismos que nos afectan, cómo nos afectan, eh, cómo podemos mantener el sistema inmune en óptimas condiciones, este, de cuáles son los componentes principales, ¿verdad? De ese sistema inmune. Y hasta hablamos de alimentación, ¿verdad? ¿Qué alimentos deberíamos preferir, ¿verdad? Para nutrir nuestro cuerpo. Pues durante la noche de hoy, ya el último tema que nos queda es básicamente las vacunas. Las vacunas caen bajo el tema de prevención, porque, ¿verdad? La intención de las vacunas es todas esas enfermedades que quizás a nuestro cuerpo se le hace un poco más difícil combatir, pues se han creado estas vacunas, este modo de prevención, pero dada la pandemia para acá, ¿verdad? Dada las circunstancias que nosotros vivimos hoy día, es necesario que nosotras tengamos un conocimiento un poquito más allá que el resto de la población, porque eso nos va a ayudar en nuestro hogar a tomar en un futuro, porque las enfermedades no paran, los microorganismos no paran, y se puede dar en un futuro que haya otra pandemia, el virus de moda, la enfermedad de moda que descubran. Y yo quiero que ustedes, es mi deseo, que ustedes estén informadas, que estén sin temor y que en un futuro puedan tomar decisiones eh, para ustedes y para su familia. Pues entonces, eh, en el tema de prevención, ¿verdad? Yo les puse ese versículo ahí, Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo lo puse ahí porque el slide anterior, ¿verdad? Era sobre alimentación. Y este, la realidad es que nosotros nos hemos criado en una época en la que básicamente estamos adictos. Es súper difícil, por experiencia, regresar a esa alimentación que el Señor creó para nosotros, esos alimentos que Él creó. Nosotros, casi toda nuestra alimentación está basada en alimentos creados por el hombre, modificados por el hombre. Y aunque en muchas ocasiones, ¿verdad? Y durante el transcurso de la historia, la intención detrás de todos esos alimentos creados por el hombre y preservados, pues era para tenerlos más accesibles, pues ya hoy día se está complicando en un problema, ¿verdad? De salud. Entonces, por eso puse ese versículo, porque necesitamos o sea, ser juiciosas y tomar buenas decisiones, decisiones que le agraden a nuestro creador. Entonces, dentro de la prevención hay cuatro grupos principales. La higiene, que nosotros hablamos al principio, no sé si lo recuerdan, lo que era el lavado de manos, los portales de entrada y la contaminación cruzada, ¿verdad? Eso cae bajo el tema de la higiene y es un método de prevención.
Ya ahí descartamos todas esas bacterias que nos pueden causar quizás molestias estomacales, cositas sencillitas. Otra manera de prevenir enfermedades es con equipo de protección personal, que hoy día ya es bastante común. Hace par de años, hace varios años, esto estaba disponible solamente para los profesionales de la salud, pero gracias a Dios, ya hoy ustedes pueden conseguir mascarillas, guantes, face shield, gafas de seguridad casi en todas las farmacias, en todo lugar. Así que no se cohíba, no se deje meter presión por la sociedad y utilícelas con cautela. Por ejemplo, si usted está en un lugar que es encerrado y hay gente tosiendo al lado de usted, póngase la mascarilla, eso lo protege. Si usted tiene mascotas, tiene aves de corral, tiene gatos, perros, todo eso contiene, ¿verdad? Ellos portan bacterias que nos hacen daño. Pues si usted va a limpiar todas esas áreas, utilice guantes o lávese las manos con frecuencia, ¿verdad? Las gafas de seguridad. Si está trabajando yo tengo gafas de seguridad en mi hogar. No las utilizo, pero si por ejemplo usted está, qué sé yo, haciendo el patio, ¿sabe? Es protección, todo eso cae bajo protección, la vestimenta y hasta los zapatos de seguridad, ¿verdad? Que si usted sale a un lugar que está sucio, en donde se expone a bacterias, y no significa que usted va a estar en una burbujita, ¿verdad? Y no se va a exponer porque hablamos de las bacterias buenas, pero siempre hay que tener esa cautela. En el tema de salud, ¿verdad? Están los ejercicios. Los ejercicios nos ayudan en la circulación de la sangre y de la linfa, que ya hablamos lo que era la linfa, y a regular la temperatura del cuerpo. ¿Qué sucede si usted se expone por accidente a una bacteria o a un virus que le va a causar una enfermedad? Si usted hace ejercicios regularmente, usted tiene esa sangre y esa linfa que hablamos que contienen células que nos protegen, va a estar ese sistema activo ya, o sea, ya va a estar en vela. Y la temperatura, también hablamos que es una de las maneras de matar que utiliza nuestro cuerpo para matar el microorganismo. Así que el ejercicio es súper importante. Suplementos, si hay deficiencia en la dieta, eso es súper, también lo dialogamos la vez anterior, el escoger los alimentos que, que contengan los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? Para que no hayan deficiencia y nuestro sistema no se disminuya. En la alimentación, si usted no tiene acceso a todos esos alimentos de los que hablamos, pues cómprese vitaminas, tome vitaminas regularmente. Y el descanso, que no sé si lo había mencionado, pero el descanso es el único tiempo en el que el cuerpo no está estresado, ocupado, ¿verdad? Bregando con comida. No, el cuerpo está descansando y es el único ratito que el cuerpo repone todas esas células que nos protegen. Así que si usted no descansa adecuadamente, va a tener el sistema inmune suprimido. Y en el caso de las vacunas, que también dije que es un método de prevención, con la información que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Se busca que ustedes puedan discernir en un futuro, escudriñar, buscar más información, no quedarse con lo que le dicen los medios, con lo que yo le digo. Busque, tenemos herramientas, ¿verdad? En Internet, todos tenemos Internet. Si estamos aquí, tenemos acceso a Internet y podemos buscar ¿verdad? En Google. Y poder tomar una decisión sabia y no caer en la negligencia, porque yo ¿verdad? Les traigo toda esta información de manera objetiva. Yo voy a tratar de no dar mi opinión al respecto. Voy a tratar de ser objetiva, pero con la información que yo les traigo, no piensen que yo soy antivacuna, todo lo contrario, yo soy pro vacuna. Lo que sucede es que hay que utilizar el cerebro, ¿verdad? Y no dejarse llevar por la histeria colectiva en la que cayeron muchos y eso provocó que tomaran una posición en la que cayeron, en mi opinión, cayeron en negligencia, porque si usted está, ¿verdad? En ese grupo de riesgo ante una enfermedad y se cierra a no vacunarse, pues es negligencia, en mi opinión. Sin embargo, también usted puede caer en negligencia si usted no está en el grupo de riesgo
y es una vacuna que usted no necesita y se la está poniendo, una vacuna, ¿verdad? Que es experimental. Digan lo que digan, ya hoy día, eso fue en el 2023, ya hoy hay data, ya están haciendo autopsias y hay personas que murieron por la vacuna. O sea, ya hoy hay data, ya no es especulación, ya no es, ¿verdad? Conspiración, está la data. Estados Unidos no ha querido, estaba leyendo hoy, ¿verdad? Varias noticias, Estados Unidos no ha querido dar los datos de esas autopsias, pero en España, me parece que era España, sí, ya dio los datos y en efecto, fue la causa de muerte, miocarditis. Pero vamos a continuar. Ok, para poder entender qué son las vacunas, ¿verdad? Cómo funcionan, vamos a leer este pequeño párrafo que nos habla sobre la historia, cómo se crearon, qué sucedió, cómo surgió todo esto. No se asusten con la foto porque no la vamos a leer toda, les voy a presentar un corto video que lo explica mejor, pero en resumen, hace aproximadamente 200 años, en el Reino Unido, Edward Jenner observó que mujeres que ordeñaban vacas y contraían viruela bovina, siendo más leves, estaban protegidas contra la viruela humana. O sea, ellas se exponían a la viruela de las vacas y tenían cierta protección ante la viruela humana. En 1796, Jenner raspó el brazo de un niño de 8 años con material de una llaga de estas mujeres con viruela bovina. Luego repitió el experimento, pero esta vez con viruela humana. El niño quedó inmunizado y esto dio paso a la era de la vacuna. 100 años después, el doctor Louis Pasteur demostró que una enfermedad se podía evitar al infectar al ser humano con gérmenes debilitados. En 1885 utilizó una vacuna para prevenir la rabia en un niño que había sido mordido por un perro con rabia. Y déjenme decirle que yo tengo ¿cómo se dice? Sentimientos por esa historia, porque a mí me mordió un perro cuando era pequeña y yo recibí la vacuna. O sea que por eso es que yo les estoy diciendo que estas vacunas realmente están hechas para salvar vidas. En otros tiempos, ¿qué hubiese sido de mí? Quizás no estuviese aquí si no hubiese recibido esa vacuna. En 1885, ajá, en la mitad del siglo XX se desarrollaron vacunas contra la poliomielitis. La viruela se declaró erradicada del mundo en 1980. El polio se eliminó en los Estados Unidos en el 1979. La peste bovina fue la primera enfermedad animal erradicada en el planeta en el 2011. O sea, que se han erradicado enfermedades con la vacunación masiva. Vamos a ver un pequeño video. Me avisan si se escucha bien. Iris, no sé si el video ya lo arrancaste, pero no lo vemos. ¿No se ve? Ok. Ya. Ahora sí, Ahora sí. Ok. no tienes que regresar Entonces, 17 segundos. sí. No sé qué. Ok. Déjame sacar esto. Me avisa si se escucha bien. ¿Se No, escucha? no se escucha. Si quieres, para de compartir y vuelve y le das a la cajita chiquitita que dice Share Audio. Y ahí, tal vez es eso. Me pide un dispositivo de audio. Si gusta, me lo puedes mandar y yo lo comparto. ¿Cómo te lo envía?
Déjame ver si. Bueno, me avisa si se escucha ahora. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, Sí. cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección, pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Ok. Regresamos, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Ok. Después yo le puedo hacer llegar ese videíto al chat para que, ¿verdad? Lo puedan repasar. Pero básicamente, ¿verdad? Sí, fue como se descubrieron las vacunas y cómo funcionan. Entonces, ¿qué tipos de vacunas nos ponen hoy día? Le ponen a los niños, realmente, ¿verdad? Porque es a los niños, desde niños es que se utiliza. Este, Cada vez que yo lea la palabra mortal o muerte, no se asusten porque esta información de mortal y muerte se aplica a bebés. ¿Por qué? Porque los bebés nacen indefensos. Literalmente, un bebé no tiene defensas propias. Nosotras le pasamos, esos primeros 6 meses de vida, nosotros le pasamos a través de la leche materna anticuerpos, ¿verdad? Que ya nosotras tenemos, ¿verdad? Guardado, o si el bebé se expone a algo y a través del, ¿verdad? Del seno, entra ese microorganismo, nosotros le pasamos un anticuerpo específico para ese microorganismo que el niño está padeciendo. Durante esos primeros 6 meses, como dije, ellos están totalmente indefensos, por lo tanto, cualquier microorganismo que entre en su cuerpo, pues le podría causar la muerte y ser mortal. O, ¿verdad? Causar parálisis, darle un tipo de vida, ¿verdad? Limitante. Así que estas son las vacunas principales que se están administrando hoy día a los niños. Tenemos la hepatitis B, que es un virus que causa una enfermedad en el hígado y que puede ser mortal. Rotavirus causa diarreas intensas que puede causar la muerte. Esta vacuna de rotavirus en específico
se tiene una ventana de tiempo, me parece que es hasta los 2 meses. Si a los 2 meses no se le, 2 o 4 meses, si no se le administra al bebé en esa temporada, ya después de eso no es necesario porque, como dice ahí, realmente es un virus estomacal que después de ahí en adelante ya el bebé pues podría aguantarlo. De hecho, gracias a Dios, que me puso en el camino un pediatra que yo no sé si algún día voy a volver a encontrar uno como él. Él tenía el mismo principio o la misma filosofía, ¿verdad?, que tenía yo. Y él, yo creo que quizás es el único en Puerto Rico, que él a sus pacientes no los vacunaba. Se supone que cuando uno da luz, aquí en Puerto Rico, cuando uno da luz y sale con el bebé, se supone que ya tenga la de la hepatitis B. Literal, en el hospital tú sales y el bebé ya está vacunado contra hepatitis B. Eso yo no lo hice con ninguno de mis niños porque a mí no me hace sentido la manera en que nosotros contraímos hepatitis B. Un niño se supone que no se contagie porque es a través de fluidos y de relaciones sexuales, básicamente. O sea, es un virus que es poco probable que un niño, ¿verdad?, se contagie. Ese pediatra, ya él lo conocían en los centros de vacunación y no me pedían explicaciones. Él, a partir de los 6 meses, las instrucciones eran a partir de los 6 meses, administrarle vacunas de 2 en 2. Aquí en Puerto Rico, a los 2 meses se le ponen 6 vacunas al bebé de cantazo. 6. ¿Qué ustedes creen que le pasa a ese cuerpecito si recibe 6 vacunas de cantazo a un niño que no tiene defensas y no tiene manera de crear anticuerpos? A mí nunca me hizo sentido y gracias a Dios, de verdad que yo le agradezco mucho al Señor que me topé con este doctor que pensaba igual que yo y me permitió llevar este proceso con mis niños de a partir de los 6 meses, 2 vacunas mensuales, no más de eso. Y sí, estuve atrasada, ¿verdad? Pero se le dieron, ¿verdad? Como su cuerpecito lo podía resistir. Entonces, el de rotavirus, ellos no lo tienen por esa razón, porque como fue a partir de los 6 meses, pues ya no se le podía poner. La vacuna de TAP incluye difteria, que es una bacteria que produce toxina que mata el tejido respiratorio saludable. El tétano, que de seguro muchos lo han escuchado, es una bacteria que entra por heridas punzantes. Punzante es una herida que llega profundo. Causa espasmos en músculos de garganta, calambres que pueden quebrar huesos en niños y muerte. Y pertussis, que es una bacteria que provoca tos que puede afectar la alimentación, hidratación y respiración. HIV es una bacteria, que se llama Haemophilus influenzae tipo B y puede causar infección de oídos y garganta, meningitis, neumonía, daño cerebral y muerte. La PCV13 es antineumocócica conjugada. Es una bacteria que causa dolor en el pecho, sepsis, meningitis y muerte. Esto se va a seguir repitiendo porque estamos hablando de, ¿verdad?, de bebés. En el caso de la influenza, yo no sé si hay algún caso registrado de un bebé que haya muerto por influenza, pero la literatura dice que el virus causa la gripe, neumonía, inflamación del corazón y muerte. La IPV es la antimielítica inactivada. Es un virus que produce parálisis y en algunos casos la muerte. Enfermedad asintomática en la mayoría. Yo tengo como testimonio, yo tengo un tío que mi abuelita hoy día está en sillón de ruedas, incapacitado, y mi abuelita me contaba que a él le dio polio. Si ustedes recuerdan la fecha en que se creó la vacuna del polio, fue en el 1979, me parece. O sea, él nació antes de eso y pues no pudo tener acceso a esa vacuna y eso lo dejó básicamente, ¿verdad?, paralítico de por vida. La MMR contiene sarampión, que es un virus que causa sarpullido, fiebre, goteo nasal, tos, neumonía, convulsiones, daño cerebral y muerte. Paperas. Esa vacuna contiene tres condiciones, ¿verdad? Para el sarampión, para las paperas, que es un virus que inflama las glándulas salivales, mejillas, mandíbula, puede causar sordera, meningitis o encefalitis. Y la rubeola, que es un virus que causa enfermedad leve en niños, pero grave en fetos
causando que nazcan ciegos o sordos. En el caso de la MMR, en el caso de la rubéola, por ejemplo, pues es una enfermedad que quizás a los niños no les afecta, pero es necesario ponérsela porque cuando ese niño crezca, ¿verdad? Y si es una niña y queda embarazada, pues si no contiene ¿verdad? Esos anticuerpos, pues ese virus pasa a placenta y puede ocasionar esos problemas. De hecho, como parte del protocolo neonatal, por lo menos, no sé si en todos los países es igual, pero por lo menos aquí en Puerto Rico se nos hacen anticuerpos contra la rubéola. La varicela es un virus que causa erupción de ampollas y picazón en todo el cuerpo. Puede causar infecciones cutáneas, neumonía, encefalitis y muerte. La hepatitis A es un virus que causa dolor de estómago, vómitos, insuficiencia hepática y en algunos casos la muerte. Yo no sé ustedes, pero en mi caso yo no tengo la vacuna de la hepatitis A porque cuando yo era jovencita, ¿verdad? La vacuna de la hepatitis A no se la ponían a todo el mundo. No era protocolo, solamente si usted iba a viajar a algún país en donde la hepatitis A fuera endémica o fuera un país que sus aguas no son tratadas, pues se podía sacar un permiso especial y te podían vacunar. Pero no era, la vacuna de la hepatitis A no estaba disponible para todo el mundo. Hoy día sí se incluye dentro del protocolo, ¿verdad? Y los niños pues están vacunados, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque eso cambia de país en país las vacunas que se utilizan. Y yo estoy súper agradecida por eso, ¿verdad? Que mis niños tienen esa de hepatitis A. Y COVID-19, que es un virus de temperatura, que es un virus que causa enfermedad respiratoria. Personas mayores con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Pero esto lo dicen ahora. Antes sabemos que esa no era, ¿verdad?, la historia que nos contaban. Entonces, tipos de vacunas. El criterio para crear vacunas se basa en la manera en que el cuerpo responde, ¿verdad?, a ciertas enfermedades, a esa enfermedad en específico, la población a la que va dirigida y la tecnología más reciente disponible. Que eso es algo que yo no entiendo, ¿verdad? Porque hay que buscar más, si ya lo que tenemos ha funcionado hasta el momento, porque hay que buscar tecnologías nuevas, incomprensible. Pero pues eso es, ¿verdad?, lo que dice la literatura. Básicamente son 4 tipos de vacunas. Están las vivas atenuadas, ocasionan una respuesta bastante fuerte y similar a lo que le ocasionaría si se expone a la enfermedad real, ¿verdad? Es similar. Y es de larga duración. No es recomendado para personas inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque son gérmenes que están vivos, pero dormidos. Por lo tanto, una persona que tenga el sistema inmune, ¿verdad? Una persona con cáncer, una persona mayor, un bebé, pues no se le debería dar este tipo de vacuna porque sí le puede causar la enfermedad, el cuerpo no va a poder protegerse. Y requiere refrigeración. Entre ellas está la MMR, el rotavirus, viruela, varicela y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es común en África y en Sudamérica. Es causada por un virus y provoca síntomas leves. 15 en 100 son síntomas graves. Causa ictericia. Ictericia es cuando el hígado no está funcionando adecuadamente y sube los niveles de bilirrubina, porque el hígado no los puede procesar, y la persona se pone amarilla. Eso es ictericia. Ocasiona ictericia, hemorragia y fallo de órganos. Se radicó en Estados Unidos y rara vez viajeros lo contraen. La vacuna se recomienda solo a personas que viajan o viven en lugares de alto riesgo a los que trabajan con el virus. Las vacunas inactivadas se utiliza el germen totalmente muerto. Su respuesta es más débil en comparación con ¿verdad?, con las que están vivas atenuadas. Y es posible requerir refuerzos con el paso del tiempo. El germen no se puede replicar dentro del cuerpo. Ejemplos de eso, el de hepatitis A, la gripe, el polio y la rabia. Subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas. Se utilizan partes específicas del germen, ya puede ser una proteína, un polisacárido o una cápsula. Polisacárido es una estructura básicamente de azúcar
¿verdad? Que la mayoría de las células y microorganismos microscópicos las contienen. Nuestras células tienen, y así es como se comunican. Son como decir antenitas de azúcares con diferentes cantidades y formas y sirven de reconocimiento y para enganche. Por ejemplo, los tipos de sangre, tipo A, tipo B, tipo O, el tipo y grupo de una persona se caracteriza por la cantidad de, ¿verdad? De esos azúcares, de esas antenitas, como uno dice. Así que eso se puede utilizar para que el cuerpo reconozca ese polisacárido y ocasione una reacción. Porque si el cuerpo se da cuenta, ¿verdad? Que esas antenitas, esos azúcares, no me pertenecen a mí, inmediatamente los va a atacar. Eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los alergenos. Un alergeno, algo que te causa alergia, no te hace daño, pero el cuerpo lo identifica como que eso no es mío, vamos a atacarlo. Y ocasiona, ¿verdad? Esos síntomas. Los polisacáridos camuflajean el antígeno y la vacuna conjugada ayuda al sistema inmune a reconocer. Es una respuesta muy fuerte a partes claves y recomendada a todo tipo de personas, porque como es solamente una parte del germen, pues no va a ocasionar la enfermedad, en teoría, ¿verdad? Como posible requisito, puede tener posibles requisitos de refuerzo. Ejemplos, Haemophilus influenzae, hepatitis B, HPV, que es ¿verdad? la del papiloma humano, el DTaP, culebrilla y neumocócica. La culebrilla usualmente le da a personas mayores o inmunosuprimidas. La culebrilla no es otra cosa que el virus me parece que es el de la varicela o el de la viruela, uno de los dos, que regresa porque hay ciertos virus de la familia de los herpes que nunca se te van del cuerpo, se esconden. Ellos se esconden debajo de los nervios y cuando el sistema inmune o cuando uno pasa estrés o cuando el sistema inmune baja, ellos salen nuevamente. Entonces hay una vacuna para la culebrilla específicamente que se les recomienda después de cierta edad a las personas. Y tenemos lo que son los toxoides, que utilizan la toxina inactivada producida por el germen y crea inmunidad temporera, como 10 años. Ese es el caso del tétano. El tétano es una bacteria que produce una toxina y la toxina es la que nos causa daño. Pues tenemos esa vacuna que nos introduce esa toxina inactivada, que no nos hace daño, pero para que el cuerpo, ¿verdad? Actúe. Como dice ahí, su respuesta va dirigida a la toxina en lugar del germen. Se requieren refuerzos, así que si usted hace 10 años que no se vacuna contra el tétano, corra inmediatamente y se vacuna. Y ejemplo de esto, tétano y difteria. Entonces, tienen aquí a mano izquierda un parrafito hermoso que encontré, publicado por el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, en donde ellos dicen cuál va a ser el futuro de las vacunas. ¿Sabía usted que los científicos siguen trabajando para crear nuevos tipos de vacunas? Estos son dos ejemplos asombrosos. Las vacunas de ADN son fáciles y económicas de elaborar y producen una inmunidad fuerte y de larga duración. Las vacunas de vectores recombinantes o vacunas basadas en plataformas actúan como una infección natural, por lo que son especialmente buenas en enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir los gérmenes. Y esto fue revisado en diciembre 22 del 2022. Ustedes van a notar este tono mío como de sarcasmo y repito, no significa que yo esté en contra de las vacunas, no es eso. Yo soy pro vacuna. Es verdad que me molesta la agenda que se tiene hoy día. Entonces, ¿qué contiene una vacuna? ¿De qué está hecha? Básicamente, la composición ha cambiado con el pasar del tiempo y a través de estudios. Así que las vacunas que nosotros nos pusimos hace 30 años no son las mismas vacunas ¿verdad? Que hoy día se le ponen a nuestros niños porque pues a través del tiempo se han dado cuenta de diferentes daños o diferentes cositas que pueden corregir. Entonces, entre los ingredientes, ¿verdad? Pude dividirlos en estas 3 columnas. El ingrediente activo, que es lo que
lo importante de la vacuna, que es lo que nos causa la respuesta. Tenemos lo que son los preservativos, ¿verdad? Para que esa vacuna, ¿verdad? Se preserve, valga la redundancia, y los ingredientes que se utilizaron durante la manufactura ¿verdad? De esa vacuna. En el ingrediente activo, ¿verdad? Tenemos el antígeno o el germen, que puede ser un virus, una bacteria, una partícula o una toxina. Tenemos los coadyuvantes, que son sales, principalmente sales de aluminio, que permiten una mayor respuesta inmune con menos cantidad del virus, provocando que se puedan crear más vacunas, ¿verdad? Ok, sí. Como preservativos tenemos los conservantes y un ejemplo de esto es el timerosal. Tiene una estrellita ahí porque el timerosal, encontré que yo no sé si a ustedes, ¿verdad? Han tenido la oportunidad, pero cuando a mí me van a poner una vacuna, a mí me enseñan el vial, el potecito donde está la vacuna y me enseñan el lote y la fecha de expiración y todo. Algunos de esos potecitos dan para 2 personas. O sea, tienen 2 dosis. Te dan para ti y para el siguiente paciente. Y hay otros que no, que de una sola usada se descarta. Esos potes que que dan para una sola vacuna no contienen timerosal. Los que tienen más de una dosis en un solo potecito, esos sí tienen timerosal. ¿Y por qué es importante el timerosal? Porque el timerosal contiene mercurio. Pero el mercurio que tenía antes, hace 30 años, se acumulaba en el cuerpo y ocasionaba problemas neurológicos. Ellos dicen que el mercurio que contiene hoy día el de antes se llamaba metilmercurio, el de ahora es etilmercurio. El etilmercurio, el cuerpo sí lo desecha y no causa problemas. Ellos dicen que se utiliza en diminutas cantidades y que aún así la mayoría de las vacunas no contienen timerosal, porque repito, si es un potecito que da para una sola vacuna, no va a contener timerosal, porque eso es un conservante. Si es un potecito que se va a abrir y se va a guardar, pues necesita un conservante, ¿verdad? Y por eso va a tener timerosal. Yo tomé una educación continua que hablaba sobre el autismo hace muchos años, que hablaba sobre el autismo, ¿verdad? Y las vacunas. Y la data, ellos aseguran que, ¿verdad? Que a pesar de que ya se cambió ese mercurio, que era, ¿verdad? El mercurio sabemos que causa daños neurológicos, ellos tenían evidencia de que no, de que eso no los causaba. Aún así, ellos cambiaron, ¿verdad? El tipo de mercurio que se utilizaba antes al que se utiliza ahora. Ustedes van a ver todo esto y yo no quiero que ustedes se enfoquen, ¿verdad? En estos detalles porque nuestro cuerpo utiliza metales, aunque ustedes no lo crean, parte de los minerales y de las cosas que nosotros consumimos, nosotros necesitamos metales y el cuerpo los utiliza. No todos los metales son dañinos. El problema es cuando se acumulan en el cuerpo, cuando están en exceso. Por ejemplo, el hierro. El hierro es un metal y nosotros no podemos vivir sin hierro. El hierro el cuerpo lo utiliza. Así que no quiero que, ¿verdad? Que esta información las asuste. No, es para que estén informadas y sepan. Como estabilizadores tenemos azúcar o gelatina. Y sí, es gelatina porcina. Estuve investigando y a pesar de que hay grupos minoristas, o minoría, debería decir, que se resisten a ponerse vacunas debido a este detalle que contienen gelatina porcina, encontré que la mayoría de los líderes religiosos de las principales religiones ¿verdad? Que no consumen cerdo, la mayoría de esos líderes están de acuerdo con ponerse la vacuna, a pesar de que contiene gelatina. ¿Por qué? Primero, sabemos que los mandamientos son para preservar la vida. Y si estamos hablando que, ¿verdad? Poner en una balanza, ponerse una vacuna que contiene una mínima cantidad de gelatina versus
morirte por una enfermedad o dejar que tu niño muera por una enfermedad, ¿verdad? Pues, y tenemos precedentes bíblicos. David se supone que no comiera del pan de la presencia, estaba prohibido, era un mandamiento, y él lo hizo. ¿Por qué? Porque su vida, ¿verdad? Era eso o moría de hambre. O sea, el mandamiento está para preservar la vida, y los líderes religiosos de tanto del judaísmo como del islam, está registrado que para ellos es aceptable. Más sin embargo, ellos aseguran que la gelatina que se utiliza para esta vacuna no es la misma gelatina que se utiliza para el consumo. ¿Por qué? Porque está ultra purificada y ultra procesada, y al final de cuentas, básicamente no queda la misma molécula que se utilizó al principio. O sea, ellos dicen como que ya al final ya hasta deja de ser gelatina, por decirlo, ¿verdad? En palabras simples. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en el supermercado nosotros podemos encontrar gelatina de cerdo que es kosher. ¿Por qué? Por ese mismo principio, porque el rabino que decidió darle la certificación kosher, él dice que eso está tan y tan y tan procesado que ya dejó de ser gelatina de cerdo. Así que tampoco, ¿verdad? Y aparte, que comer gelatina, no te vas a morir de hambre si no dejas de comer gelatina. O sea, no es lo mismo. O sea, no se puede comparar. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de salud. Entonces, los estabilizadores, básicamente su función es que evitan que el ingrediente activo se afecte por temperatura. O sea que si usted tiene, ¿verdad? Un microorganismo que, que obviamente se va a afectar por temperatura, pues le colocan esa gelatina, ¿verdad? Para protegerlo. Entonces, en el caso de los ingredientes de manufactura, tenemos el material que se utiliza, ¿verdad? Para cultivar esos gérmenes, que puede ser huevos. Y ese es el mismo caso. Mi niña es alérgica al huevo y ellos me dicen que no importa, que yo le puedo poner la vacuna. Y el principio es que eso se utilizó como parte del proceso, y ellos hacen la salvedad que se pueden encontrar trazas de huevo, pero realmente no está en la vacuna. Fue que se utilizó durante la manufactura de la vacuna. Tenemos antisépticos como formaldehído. Y esa es otra palabrota que asusta, ¿verdad? Formaldehído. Me están metiendo formaldehído. Pero no, es el mismo principio. Eso se utilizó durante la manufactura y ellos aseguran que todo eso se extrae luego de la producción. El formaldehído se utiliza para debilitar o eliminar virus, bacterias o toxinas en la vacuna. O sea, igual que los antibióticos, la neomicina ayuda a evitar que los gérmenes y bacterias no se desarrollen en la vacuna, o sea, que se contaminen, porque hay que tener, ¿verdad?, un control. Estamos trabajando con gérmenes que pueden estar vivos, pueden estar atenuados, pueden ser partículas, pero son partículas, ¿verdad?, que son frágiles. Y, y yo no, o sea, no se espera que, por ejemplo, a mí me pongan una vacuna para difteria y crezca otra bacteria ahí y me inyecten algo que esté contaminado, ¿verdad? Pues para eso son esos preservativos. Entonces, no podíamos dejar de hablar de esto. Había que hablarlo. El COVID-19. Tan, 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 tan. ¿Qué tipos de vacunas se crearon para el COVID-19? Todas esas que ustedes ven ahí, más sin embargo, no todas estuvieron disponibles en todos los países. Eso deja mucho, ¿verdad?, que desear. Usted no iba a ver que en Estados Unidos le iban a ofrecer la Sputnik, ni la CanSino. O sea, porque en ciertas regiones, ¿verdad?, ciertos países, ellos, las únicas que te ofrecieron fueron las que ellos quisieron, sea por la que sea la razón. Tenemos, déjame ver si yo tengo notas aquí al respecto. No. Tenemos la Moderna y Pfizer, que esto es lo más que me indigna. Nosotros hablamos, ¿verdad?, en un slide anterior, que nosotros, que las vacunas podían ser ¿verdad?, con particulado del germen, del virus, vamos a decir, del virus. Y vimos un video en cómo el cuerpo actúa. Si nosotros tenemos un virus que es vivo,
pero está atenuado, está dormido, significa que el virus no va a querer entrar en la célula y hacer su función, porque está dormido. El virus entró y hagan conmigo lo que quieran. O sea, el sistema inmune lo va a atacar y él se va a dejar atacar. Si tenemos un particulado, un spike, una proteína, una cápsula, es lo mismo. Estamos hablando de que un virus el virus no tiene vida propia. Nosotros lo hablamos ¿verdad? En las presentaciones anteriores. El virus no tiene vida propia. El virus depende de ti para replicarse y para mantenerse vivo. Por lo tanto, el virus siempre va a querer replicarse, entrar a tu célula y utilizar ¿verdad? Tus células para replicarse y poder seguir infectando gente. Ese es ¿verdad? El propósito del virus. Entonces, si yo inyecto una proteína, una cápsula, el virus muerto, nada de eso me va a enfermar. Pero ¿qué pasa si nosotros introducimos el genoma del virus? ¿Qué va a pasar? El genoma se va a querer replicar. Ellos dicen, ¿verdad? Que ese genoma está modificado y que no, y de hecho no. Lo que dice es que entra y se replica. O sea, es como si te estuviese enfermando. Yo o sea, nunca comprendí cuál era el propósito, ¿verdad? Si volvemos a lo mismo, si ya nos estaba funcionando lo que ya se viene haciendo hace años, ¿por qué inventar algo nuevo? De verdad, yo no le veo sentido a inyectarte genoma del virus, que es lo que te causa la enfermedad. La Moderna y Pfizer utiliza el genoma, RNA, para proteína de reconocimiento, la spike, que ingresa a nuestras células, se reproduce, se expresa para provocar respuesta inmune. ¿A qué le suena eso? ¿Te enfermó? ¿Te enfermó? Y entonces, ¿para qué? Sinovac o Coronavac utiliza un virus muerto o inactivo inyectado para provocar respuesta inmune. Entonces, ya ahí podemos ver, ¿a ustedes le ofrecieron la Sinovac o la Coronavac? ¿Fue una opción para ustedes? Sí, sí, ok, ok. ¿Y esa fue la que te pusiste? Era la única que estaban colocando. Aquí ponían solo para mayores de 60 años o de 65 la Sputnik, pero para el resto de la población, niños y adultos, la vacuna china, que era la Sinovac. Ok, ok. Pero ese no fue nuestro caso. A mí me ofrecieron, de hecho, y ni me ofrecieron. Yo digo que eso fue mandado por Dios. A nosotros nos decían la Moderna o Pfizer, escoge entre Moderna o Pfizer. Y la Johnson Johnson hablaban pestes. En las noticias, esa es la peor vacuna, eso no te protege, eso no, que no. Gracias a Dios que Dios utilizó una compañera de trabajo que me informó y me habló sobre esa vacuna y esa fue la que terminé poniendo. Y digo que eso fue el Señor protegiéndonos. Así que también te protegió a ti. Déjame decirte porque te introdujeron un virus muerto o inactivo inyectado para provocar respuesta inmune. Lo que se supone, ¿verdad? La Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik 5 y CanSino utilizan un vector, que es un adenovirus, combinado con el genoma y proteínas del COVID-19 para producir una respuesta inmune sin que sea capaz de producir la enfermedad. O sea que eso es como coger un virus diferente y cambiarle la ropa. Entonces, pues obviamente el virus no va a poder ocasionar la enfermedad. Entonces, conclusión. Pero a mí se me olvidó, ok, sí, lo leo al final. ¿Qué podemos concluir, verdad? Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Todo lo que hemos discutido hasta el día de hoy. Que el Señor no habita en medio de impureza. El Señor no habita en medio de impureza. El Señor cuando dio sus instrucciones, inclusive en Éxodo 33:7, podemos leer que el tabernáculo iba fuera del campamento. Por lo mismo, si el Señor dio instrucciones para hacer las necesidades fuera del campamento
El Señor dio instrucciones para que todo leproso, toda persona que tenga enfermedades, fuera del campamento. O sea que para el Señor es importante que, perdón, que, ¿verdad? Que Él no esté en medio de las impurezas. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido que nosotros somos el templo del Señor. Todos nosotros somos el templo. Ustedes piensan que el Señor puede habitar en medio de las impurezas, analícese, ¿verdad? De seguro, ¿verdad? Porque no somos perfectos, de seguro tenemos impurezas, pero yo entiendo que se pueden corregir, que se le puede prestar atención y podemos hacer un esfuerzo para mejorar. Podemos concluir que la microbiología es un tema de los últimos tiempos, según Daniel 12:4, ¿verdad? Porque está escrito que el conocimiento aumentaría y estamos definitivamente en los últimos tiempos. Así que es nuestro deber mantenernos informados y hacer todo lo propio para evitar contagios y contagiar a otros. No todo lo que no se prohíbe en la Torá es beneficioso, por lo tanto hay que utilizar el buen juicio. En la Torá no se prohíbe fumar. ¿Significa que usted debería fumar? No, ¿verdad? No debería fumar. Así que no tengamos esa actitud de que, ay, el Señor no me lo prohíbe, el Señor no me prohíbe comer azúcar, toda la que yo quiera. Me voy a saltar de azúcar. No, porque si ya se le ha presentado a ustedes, ¿verdad? Una evidencia del daño que hace el azúcar en el cuerpo y cómo nos afecta la salud, pues entonces, ¿verdad? Utilicemos el juicio. No perezcamos por falta de conocimiento, busquémoslo, no hay excusa. Debemos glorificar a nuestro Padre con nuestros cuerpos. Somos el clímax de su creación y menospreciamos su obra al maltratarla y no dejar que cumpla su propósito, que es autosanarse de la manera que Él lo diseñó. Preferimos los alimentos creados por el hombre, que se ha comprobado que nos hace daño y no nutren, lamentablemente. Y en ese grupo me incluyo yo. Esto es un proceso. Nuestro cuerpo está diseñado para combatir enfermedades, pero si no le proveemos lo que necesita para su óptimo funcionamiento, ni siquiera con vacunas sería exitoso. O sea que es ¿verdad? Lo que se dio en esta pandemia. No importa cuántas vacunas usted se ponga, si su sistema inmune no está en óptimas condiciones, pues de nada sirve. Por lo tanto, ¿verdad? Deberíamos tomar acción. Y usemos criterios basados en la mortalidad de una enfermedad para decisiones futuras. O sea que yo quiero, ya ustedes están preparadas. Esto está grabado, pueden verlo y verlo y verlo, pueden preguntarme todo lo que quieran, pueden investigar en Google. Y en un futuro, ¿verdad? Cuando se les presente una situación parecida, yo quiero que ustedes analicen la información que les está llegando. Analicemos. Yo siempre tomo de base, ¿verdad? Lo que es el H1N1 y, ay, ¿cuál era el otro? Se me olvidó el nombre. La fiebre porcina, ¿no? No, ese es el H1N1, La H1N1. pero el ébola. Esas son mis dos enfermedades, el ébola y el H1N1, para yo compararlo cuando a mí me llega información a través de los medios, que ya yo no veo noticias, pero si a mí me llega información y me dicen mañana, ay, apareció un nuevo virus y causa esto otro, y la mortalidad es tanto, yo siempre lo voy a comparar con el ébola y con el H1N1, porque yo sé que son enfermedades que literalmente, o sea, no tienes oportunidad, te van a matar. O sea, es bastante, la probabilidad es súper alta, principalmente con el ébola. Si el día de mañana a mí me dicen que hay una vacuna para el ébola y que la hicieron a las millas y no se sabe si funciona o no funciona, yo voy a ser la primera que voy a correr a ponerme la vacuna del ébola, porque el ébola es una enfermedad que es súper mortal. Entonces, yo quiero que ustedes en un futuro, cuando les presenten, ¿verdad? El próximo virus de moda, ustedes analicen los datos. Con el COVID-19, desde el principio, se podía ver que, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de la población no tiene esta información que yo les estoy presentando. Yo lo sé. Y yo no juzgo, ¿verdad? A las personas por caer en la histeria, porque esa fue la información que se les presentó en aquel momento. Pero ya teniendo este conocimiento, ustedes pueden detenerse y analizar y ver los síntomas, qué causa,
en personas, entonces sabemos que si usted tiene un sistema, usted es un bebé o usted es una persona anciana, usted padece de cáncer, pues entonces ya usted cae en los grupos, ¿verdad?, de riesgo. Pues entonces, y aún así, ¿verdad?, nosotros seguimos Torá, el Señor cumple promesa, nosotros conocemos a quién servimos, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Si nos vamos con Él. O sea, no hay que temer y no significa que, ¿verdad?, que usted va a hacer todo lo posible por, ¿verdad?, por vivir en esa burbuja o por el contrario, va a tentar al Señor y va a ir y, por ejemplo, en la pandemia ir y exponerse y sin usar mascarilla y tentar al Señor, tampoco es eso. Se trata de actuar sabiamente y no solamente por ustedes, sino, ¿verdad?, la mayoría son madres de familia, por nuestros hijos, por nuestras parejas, nuestros familiares, porque nos toca a nosotros orientar. Me tocó a mí, yo lo viví bien de cerca, a mis familiares, ¿verdad? Tuve que orientarlos. Que no me creyeran son otros 20, pero, ¿verdad? Es nuestro deber, es nuestro deber. Y gracias a Dios, ¿verdad? Mi esposo tenía también las mismas opciones, ponerse la vacuna que él quisiera y gracias a Dios, ¿verdad? Siguió el consejo. Así que yo quiero, ¿verdad?, que de ahora en adelante ustedes analicen porque va a seguir sucediendo. Y de hecho, Iris, me parece que fue en la primera presentación que me preguntaste sobre la enfermedad de Valley Fever y en aquel momento busqué la información y se me olvidó compartirla. Y a grandes rasgos, cuando yo mencioné, cuando nosotros hablamos de los hongos y yo les mencioné que los hongos son difíciles de combatir, o sea, son bastante resistentes. Yo no quiero que se queden con esa idea porque a pesar de que sí, es cierto, los hongos son enfermedades que son bien difíciles ¿verdad?, de erradicar. La particularidad que tiene el hongo es que se aprovecha cuando el sistema inmune está, ¿verdad?, suprimido. Por lo general, enfermedades graves causadas por hongos lo padecen personas inmunosuprimidas. Nosotros lo podemos ver por ejemplo, en el laboratorio, personas con HIV. Casi siempre lo atacan hongos y cuando digo ¿verdad?, enfermedades graves, estamos hablando, ¿verdad?, de que llegan al cerebro, y todo lo que hemos visto. O sea, que esta enfermedad es lo mismo. O sea, esta enfermedad es un hongo y la enfermedad ataca gravemente a personas que están inmunosuprimidas. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no quiero que se dejen llevar, ¿verdad?, por la histeria. No sé si tengo tiempo, Iris, para leerla, tú me dices la información que tengo. Sí, ok. El Valley Fever o la fiebre del valle es causada principalmente por las esporas del hongo. Y cuando hablamos de esporas, estamos hablando de ambientes extremos, secos. El hongo se llama coccidiosis, coccidioides. Su distribución y tendencia vive en el suelo del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, América Central y América del Sur. Se encontró recientemente en el sur de Washington, en aquel momento. Son endémicos de estas áreas, porque son áreas desérticas, de mucho polvo y resequedad. Arizona, California, Nuevo México, Texas, pero en el Paso Oeste, en Utah y en Nevada. La enfermedad se da cuando una persona inhala las esporas que están en el aire. No es común enfermarse y si lo hacen en varias semanas, es en varias semanas o meses y mejoran solas. O sea que no hay que tomar ninguna acción. Algunos necesitan antimicóticos. Son personas, ¿verdad?, que ya tienen un sistema inmune comprometido. Síntomas genéricos: causa fatiga, tos, fiebre, falta de aire, dolor de cabeza, sudores nocturnos, dolor muscular o articulación, erupción en la parte superior del cuerpo. La enfermedad que causa en la piel es a través de una cortadura. Sus síntomas aparecen de 1 a 3 semanas después. 5 a 10% presentan enfermedad grave y es pulmonar. El 1% de los pacientes van a tener problemas en el sistema nervioso, en los huesos, en las articulaciones. El 1%.
O sea, si ustedes vienen en un futuro y les dan esta data y les dicen, pero no se preocupen que les tenemos la vacuna, la acabamos de sacar el mes pasado, y les tenemos vacuna, y se enfocan en la enfermedad grave, pero ustedes le están dando esta data que dice que de 5 a 10% presentan enfermedad grave y el 1% sistema nervioso, huesos y articulaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que usted caiga en esa estadística? Exposición, agricultores, construcción, actividades recreativas, etc. La epidemia ocurre luego de fuertes lluvias seguidas de sequías y vientos. Es infrecuente en personas sanas. Infrecuente en personas sanas. Por eso es la importancia de todo lo que hablamos, de la alimentación, de las vitaminas, de todo eso. Personas con HIV, inmunosupresores, si se va a exponer, por ejemplo, a un trasplante, cuando a una persona le van a hacer un trasplante, lo inmunosuprimen. Una persona con edad avanzada, el embarazo, principalmente en la segunda mitad del embarazo, y ciertos orígenes étnicos, como los filipinos, afroamericanos, americanos nativos, hispanos y asiáticos, o orden decreciente de riesgo. Esa fue la información que encontré. Así que no es de, a mi entender, no es de preocupación. Sí, no está de más cuidarse. Si usted está en una área que es seca y hay mucho polvo en el aire, pues mire, engánchese la mascarilla y un ratito y, ¿verdad? Y protéjase. Así que aquí tengo las referencias, si quieren tirarle un screenshot, ¿verdad? Y en el área, por ejemplo, en Farisol, en el número 9, encontré mucha buena información acerca de la vitamina y de los alimentos, ¿verdad? Si quieren refrescar. En el número 17, habla sobre las vacunas y gelatina, si quieren, ¿verdad? Leer más información al respecto. Y otra cosa, en un futuro, ¿cómo saber que el lugar a donde usted se está metiendo a buscar información es confiable? Casi siempre, si termina en .org, la mayoría de esos sites son confiables. Y en teoría, todo lo que son las entidades, ¿verdad? Departamento de Salud, el CDC, que ya uno no sabe si la información, ¿verdad? Pero pues no queda de otra que confiar. Entonces, el primer enlace, para los que les gustó el tema sobre bacterias y la Biblia y todo eso, de ahí saqué la información y está súper, súper interesante también. Y, dudas o preguntas, al respecto. Aquí quiero leerte, Iris. Primero que todo, muchas gracias. Quiero leerte lo que nos pusieron aquí en el chat. Dice, ¿Quieres seguir grabando o quieres terminar la grabación para las preguntas? déjame ver, para, un momento.